Nuestra visión es hacer que los equipos de finanzas sean los héroes en las organizaciones. Porque te dicen que no sprintes, que tal, que esto es a largo plazo, pero estás todo el día sprintando y dices, a mí alguien me ha engañado. Es que el producto que hemos desarrollado es muy complejo. Siempre Julio y yo sabíamos que era una idea difícil. A lo mejor mentiría si dijera que tenía claro lo difícil que iba a ser, ¿vale? Y yo que tengo la suerte de estar muy cerca de los clientes, cuando te cuentan las cosas que hacen ellos con el producto, pues la verdad es que a mí me llena de satisfacción, ¿no? Sacábamos un mercado muy grande. O sea, si hacíamos algo que queríamos que tuviera la capacidad y el potencial de montar una buena historia. El mundo de los ingresos de las empresas de SaaS, el 70-75% todavía a día de hoy se generan en Estados Unidos, incluyendo China. Lo que buscas es, vale, ¿quién me ayuda y quién me financia un crecimiento poco orgánico, pero que me permite crecer muy rápido, generar mucho negocio recurrente para que el día que me tenga que volver rentable, lo haga con una escala muy grande? De cara a la serie C, como compañía deberíamos llegar a una situación en la que no necesites levantar dinero. Coges mercado que otros no van a poder coger, porque un cliente que pasa por el proceso de implementar una herramienta como Abacum, luego ya no se da, es muy difícil sacarlo. Entonces, claro, por eso quieres crecer rápido, porque así es un mercado que el otro no se lleva. Bienvenidos al podcast de NetMentora. Hoy tenemos It's a Match. El match va a ser Jorge con la audiencia que tenemos aquí. Que se oiga, gente. Súper. Jorge Yuk. Hola. Igual alguien no te conoce. A mí me ha pasado la chuleta. Última ronda, $60 millones. Y bueno, habéis montado un software as a service para facilitar la vida a los financieros. Nos conocimos, por aquí decían, yo conozco a Jorge hace muchos años. Nos conocimos también hace un tiempo, no sé si te acordarás, pero en una media maratón. Perfectamente. Ostras, qué memoria tú. Mira, era mi primera. Yo era mi primera y casi no acabo, ¿eh? Solo te digo eso. Esto de las startups, no sé si es una media, una maratón o un Ironman. Un poco de todo, porque te dicen que no sprintes, que tal, que esto es a largo plazo, pero tú estás todo el día sprintando y dices, a mí alguien me ha engañado. Así que tiene un poco de todo, la verdad. Y como he sido en medio de la carrera, cuando acabe, si algún día acaba, te lo cuento. Bueno, como decía, estamos hoy en las oficinas de EY, que patrocinan este podcast. Decían, ¿no?, que es la primera vez que patrocinan un podcast. Esperemos que no sea la última. Y bueno, estamos aquí en su casa, planta ático de Barcelona, vistas espectaculares. Os hemos llegado pronto, todavía hacía sol. Y bueno, gracias también por acogernos. Y con este súper invitado, decíamos, ¿qué es, no? ¿Cómo ayudáis a los financieros con software, ¿no? El financiero, que de aquí muchos lo somos, más o menos, utilizamos Excel. Sí, y esa es la realidad todavía de pues, el 90 y pico por ciento de empresas, ¿no? Aunque la categoría de FP&A de programas no la hemos inventado nosotros, hay legacy solutions como Anaplan, Adaptive, Planful. Nosotros sí que venimos con una visión moderna, con tecnologías modernas, y lo que hacemos, hemos montado una plataforma que ayuda a las empresas con el reporting, el forecasting, el budgeting, mediante se conecta a tus sistemas, te traes la información, tienes todos los datos en lo que se dice el Single Source of Truth, te montas tus modelos de una forma súper fácil y mucho más potente que en Excel, porque te permite jugar, hacer escenarios de una forma pues, muy intuitiva y a la vez compartir toda esta información con el resto de personas de la empresa, porque al final lo que quieren los equipos de finanzas es la ayuda de la toma de decisiones y empujar la ejecución, ¿no? y impactar en el negocio. Muchos vocablos en inglés, ¿eh? Esto en el mundo de las startups Un horror. estamos un poco acostumbrados, pero además vosotros vendéis en todo el mundo, ¿no? Estáis muy fuertes con esta última ronda, creo, en Estados Unidos. Sí, nosotros somos una empresa americana. Vale. Mi socio está en Estados Unidos desde hace casi 4 años. Es nuestro mercado más importante. Pues ya creo que sobre el 60% de nuestro negocio, pero por encima del 70% de nuestro nuevo negocio cada trimestre. Estamos creciendo muy fuertemente en Estados Unidos, pero tenemos clientes por todo el mundo: Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía. Y la verdad es que súper contentos con cómo ha encajado la idea, cómo a los clientes les gusta, el otro vocablo en inglés, el feedback que te dan y eh, la verdad Market fit, ¿no? También. también esto es una maravilla, pero la verdad es que nuestra visión es hacer que los equipos de finanzas sean los héroes en las organizaciones
Y yo que tengo la suerte de estar muy cerca de los clientes, ahora vengo de ver a uno de nuestros clientes, Secura, y cuando te cuentan las cosas que hacen ellos con el producto, pues la verdad es que a mí me llena de satisfacción, ¿no? Porque para eso estamos. ¿Con quién te reúnes de Secura? No me digas el nombre, pero ¿qué personaje? Bueno, hoy estaba con el Chief of Staff, o sea, ¿Vale? conozco al CCO y demás, pero hoy el Chief of FO suele ser vuestro interlocutor. bastante, sí. Nuestro. Porque igual los que no están muy metidos, ¿no? Esto de FP Financial Planning es muy de corporate, de gran empresa o de scale up, tal. ¿Quién tiene esta figura del financial planning o le llaman así? Bueno, al final, o sea, lo que cuando tú empiezas, o sea, alguien siempre tiene la responsabilidad de la planificación financiera. Vamos a intentar hablar en castellano todo el rato. Lo que pasa es verdad que las empresas cuando crecen acaban, ¿no? Normalmente hay una persona que tiene la responsabilidad y el título. Pero desde que empiezas en cualquier negocio, entiendo, va a haber una persona que va, o ya sea el director financiero mismamente, o si tiene más equipo, el que tenga esa responsabilidad de entender, ¿no? Las decisiones de negocio, cómo impactan en la cuenta de resultados y en el cash, que al final es lo que nos mueve a todos, y esa, ¿no? Esa necesidad también de luego transmitir al negocio, oye, qué podemos hacer para mejorar nuestra salud financiera? Entonces, al final, eso es la planificación financiera, que es verdad que mira, nosotros trabajamos sobre todo con empresas medianas o small enterprise, así que normalmente suele haber equipos de planificación financiera propios, hasta un director, pero bueno, también trabajamos con clientes a veces un poco más pequeños y a lo mejor esa figura no existe como tal y hablas directamente con el director financiero. Claro, cuando hablamos de empresas medianas, la de mediana de Estados Unidos a lo mejor es diferente a la mediana de aquí. ¿Cuántos empleados tienen que tener o cómo ha de ser el grande el departamento financiero? Aunque lo que voy a decir ahora no es una regla escrita en piedra, y ya explicaré por qué. Sí que nosotros cuando hablamos de nuestro eh, cliente ideal, hablamos que sean empresas a partir de 150 o 200 trabajadores hasta. Ibas a decir Ideal Customer Profile. Pero poco a poco, no te voy a dejar, te voy Vale, más de 150 trabajadores, más o menos. sí, y luego pues decimos que hasta 3.000, ¿no? Siempre intenta ser un poco. Porque si es más de 3.000 ya es muy difícil venderles, ¿o qué? Bueno, ahora te explico en un segundo. Nosotros hemos visto que correlaciona muy bien el número de trabajadores con las necesidades de irte fuera del Excel, ¿no? Si eres una empresa muy pequeña, pues el Excel ya vas a tirar, ¿vale? Entonces, al final la vacum no es gratis, cuesta dinero. Entonces, el retorno, pues bueno, si es una empresa pequeña, ya con Excel lo vas a hacer. A la que tienes un volumen de trabajadores relativo, ahora ya el financiero ya no va a estar solo, va a tener que colaborar con diferentes departamentos y el Excel ahí empieza a fastidiarse. Si además cada vez generamos más datos y más datos, ahí ya es cuando esos sistemas empiezan a sufrir mucho y sufren mucho en cuanto a la carga de datos, los errores manuales. Entonces vemos nosotros que a partir de esos 100 trabajadores ya hay una serie de dinámicas que empujan a muchas compañías a moverse fuera de la hoja de cálculo y ir a buscar una plataforma. Em, pero tenemos clientes más pequeños, sí. Si es una empresa que tiene complejidad de datos o tiene un equipo de financiero que entiende que la forma de ir hacia el futuro y escalar no es mediante hojas de cálculo y trabajos manuales y tienes que apostar, pues, oye, por implementar este tipo de soluciones lo antes posible, eh, son muy buenos clientes. Pero para entender hacia dónde enfocamos, y aquí, bueno, pues si os interesa un poco, ¿no? Cuando hablas del software as a service, lo importante es definir muy claramente el ICP, em, para que tus esfuerzos de venta pues tengan la mejor eficiencia posible, ¿no? Entonces, ahí es donde intentas ser un poco estricto y disciplinado en cuanto hablas de a quién le vendes. También por cómo evoluciona ese producto y demás. Em, eh, entonces, nuestra fuerza de ventas, marketing y demás está muy enfocado en ese mid-market que decíamos antes, porque es donde tenemos mejor performance, pero a nosotros llegan equipos o empresas más pequeñas y más grandes. Tenemos clientes más grandes. Pero estáis enfocados en eso, ¿no? Pero si hablas, sí, nuestra empresa, nuestro desarrollo de producto está en este mid-market Small Enterprise. Christopher Jones, ¿no? Que es un gurú, ¿no? Del mundo SaaS, habla, ¿no? De la slide del tamaño del cliente, ¿no? Que si mosca, ¿no? Conejo, Este no lo conozco. ¿no lo conoces? Reno, ¿no? Elefante y luego creo que hay ballena, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de cómo de grande es el tipo de cliente,
le puedes destinar más recursos en captarlo, ¿no? Y tienes que construir un producto a medida para ese cliente, ¿no? No puede consumir el mismo producto un cliente mosca, ¿no? Que un cliente ballena, ¿no? Ni el tiempo de decisión, ¿no? El tamaño del ticket. Tu mercado, sí, tu mercado al final influye mucho de cuál tiene que ser tu estrategia, ¿no? Si nosotros en este mid-market, pues los clientes pues ya pueden pagar ciertos importes de la plataforma, del gasto por licencia. Uno se está preguntando en torno a qué. Bueno, que me llamen. Luego cuando no se graba, los contestamos. Pero nada, fuera coñas, no me importa. Esto también depende un poco del mercado en el que estamos, ¿vale? Pero una plataforma como Abacum em, va a ser a partir de 30.000 euros año, ¿vale? En función de esto. Marca mucho el tamaño de compañía, porque tenemos clientes que están ahí y otros clientes que pagan mucho más. Sí, los más grandes y más, ¿no? más complejos y demás, pues por suerte, pues ya están en otro nivel de cifras, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, pues si las empresas son más pequeñas, pues estarías en ese rango. Em, entonces, definir muy bien a qué tipo de cliente y entender cómo tienes que hacer las cosas, pues marca mucho. Si tu cliente es muy pequeñito y paga poco, pues no puedes tener un equipo, no puedes tener un proceso que venga por mucha fuerza de venta, de gasto de marketing, de equipo de gente que está llamando y buscando generar actividad, y luego un equipo de ventas que tenga un proceso más consultivo. Entonces, ahí es donde tienes que tener muy claro cuál es tu ticket medio y para al final también ser rentable. Porque mucho que se hable de este entorno y demás, la rentabilidad y los unit economics son muy importantes. Em, Tú todo esto lo has sufrido, ¿no? Dijéramos, hace 5 años aproximadamente, ¿no? Nosotros montamos Abacum, o sea, cuando constituimos es en marzo del 20, justo con el COVID. Justo, ¿eh? No está mal. Y en todo este tiempo, ¿no? Esto ha sido, lo hablábamos, ¿no? Si una media maratón, un Ironman, lo que sea, no sale empezar, ¿no? Que en Inventora, bueno, aquí hay algunos ya creciditos, pero cogemos a proyectos en fases iniciales, ¿no? Les ayudamos, no con servicio, ni dinero, ni formación, sino con acompañamiento empresarial, ¿no? De gente que ya lo ha hecho. No sé tú cuando empezaste, em, ¿cómo planteaste todo esto, no? ¿Era un problema que tú hayas sufrido y podemos repasar tu trayectoria, ¿no? Pero empresas como Wallapop, donde me imagino que lo has vivido todo esto, ¿no? Y cómo si tú ya montas Abacum pensando, ¿no? Llegaré aquí en el 2026 a EY a hacer una entrevista con el podcast de Mentora, levantando una Series B de 60 millones, que me imagino que no, pero bueno, ¿cómo lo empezaste, no? Bueno, sí, o sea, como empieza esta aventura, me voy un poco más para atrás. Verano del 19, mi amigo y compañero del MBA, Julio, que él estaba un poco más avanzado en el proceso de ser emprendedor, me llama porque, sí, va muy rápido sobre mí, aunque soy ingeniero de telecos y empecé en la Agencia Espacial Europea, luego me fui al lado oscuro, consultoría estratégica, banca de inversión, y me pasé más de 10 años como director financiero y director de operaciones de empresas como Wallapop, Travelperk, Privalia, y sufrí en primera persona todos estos problemas. Y Julio había visto, él tenía una hipótesis de que había una oportunidad clara de desarrollar software para empresas medianas, ¿no? Y le gustaba esta área del FP&A. Y me llama un poco para preguntarme cómo lo veo. Yo también tenía el gusanillo de querer ser emprendedor, había tenido la suerte de trabajar con grandes emprendedores y era algo que me estaba empezando a empujar, y en ese momento pues yo también estaba con la idea de qué monto. Y los dos nos pusimos a hablar y la verdad es que nos encantó la idea de poder construir el producto que nos gustaría tener, porque él también tenía un background financiero. Así que lo que hicimos a partir de verano del 19, porque los dos teníamos buenos trabajos, 3 hijos cada uno, eh, fue validar la idea. Y ahí somos bastante, yo que también he dado clases en la universidad de temas de emprendeduría, pues lo hicimos by the book. Hay varios libros, el Lean Startup Method, el Four Steps to Epiphany, y Julio, que es un tío muy metódico, pues hicimos eso para validar la idea. Y en diciembre del 19, enero del 20, ahí empezamos a tener conversaciones del estilo, oye, pues aquí hay que dejar el trabajo, porque esta idea no vamos a poder hacerlo de las noches, como hemos venido haciendo estos últimos meses. Así que hay que comprometerse, cuando dejas tu trabajo, cuando dejo mi trabajo. Y
enero del 20, ostras, que aparece una especie de resfriado raro. En febrero, julio, yo le dije, "Vale, ¿estás seguro? Dejamos el curro, ¿eh? Porque tenemos que dejarlo ya. Nos hemos comprometido que en marzo y en abril estamos al 100% dedicados a esto y los dos no teníamos ahorros para vivir, o sea, teníamos que levantar pasta. em, y que sí, Jorge, que esto es un resfriado y ya está. Y yo, vale, vale. Dejamos nuestros curros y nos lanzamos a esta aventura, nos encierran en casa. em, y nosotros sí que entendíamos, y por qué lo hicimos, creíamos que la idea tenía la capacidad de atacábamos un mercado muy grande. Esta era una de las cosas que Julio y yo teníamos claras. No íbamos a trabajar en ideas un poco de nicho. O sea, si hacíamos algo que queríamos que tuviera la capacidad y el potencial de montar una buena historia. Entonces, y sabíamos, gracias probablemente a las canas, que alguien hacía referencia antes, pues hombre, no somos los típicos startuperos de 20 años recién salidos de la universidad. Teníamos los dos bastante experiencia y yo confiaba en que, digo, bueno, gracias a la red que tenemos y a los contactos, pensaba que la serie Presid la levantábamos. Eh, Como así fue, ¿no? En mayo cerramos la primera ronda con liderada por Kai Profounders y conseguimos levantar 1.100.000 con un PowerPoint. Aquí era bastante raro en España hablar de estos importes y solo con una idea. Yo pienso que el PowerPoint era muy bonito. Em, pero en Estados Unidos y demás están más abiertos a este tipo de ideas y de valoraciones iniciales un poco en el PowerPoint elevadas, porque ahí el inversor entiende que si tú estás apostando por una idea y le ves el potencial de venderla por 500 millones o por encima, si en la primera valoración para el emprendedor, si tú, normalmente en España, a lo mejor las primeras rondas en aquella época lo más normal era hablar de 300.000 euros y se quedaban el 30% de la compañía, era un poco como la rule of thumb. Ahora no voy a parar de decirte vocablos en inglés. Nosotros entendíamos un poco por el contexto económico que no sabíamos si el mercado se iba a la mierda. Eh, el COVID y tal. Necesitábamos dinero para poder aguantar un poco más de lo normal. Y que la idea que queríamos montar no era fácil. Pues fuimos así un poco más agresivos inicialmente, lo conseguimos. Y por suerte empezó la idea a crecer de una forma rápida. Y ahí, otra cosa, la suerte siempre fue un factor súper importante en cualquier tipo de historia. Y aunque el COVID al principio me daba miedo, luego resultó ser una gran oportunidad para nosotros. Íbamos al mercado con una idea de que los equipos de finanzas van a mejorar cómo trabajan, cómo colaboran, cuando todo el mundo está en su casa. El equipo de finanzas que tradicionalmente pues, está más anclado en el papel, de repente viene a Vacuum. El mercado, la bajada de tipos, la inyección de capital salvaje que se dio al sistema y nos permitió pues, cerrar al año siguiente una ronda así después de Y Combinator em, y la serie al cabo de unos pocos meses. Y Combinator es la inventora de la Champions League un poco, ¿no? Aunque nosotros no somos una aceleradora, pero bueno, ellos se vanaglorian de ser la más top del mundo. Y en esa época, además, creo que era en remoto. Era en remoto, somos la primer batch que es puramente remoto. El anterior lo había sido un poco más híbrido, pero sí, nosotros fuimos puramente de remoto. Lo cual, además, creo que les ha permitido meter todavía más proyectos, ¿no? Lo han cambiado, o sea, sí que nosotros, y Benoit es del verano, yo creo que Iba a decir por ahí, ¿no? yo soy Winter 21 y Benoit es Summer. Eh, yo, aparte de esta conversación que tengo con mi cofundador, porque entramos en YC nosotros en agosto del 20 y el curso empezaba en enero del 21. Y las clases venían siendo de unas 200 empresas, ¿vale? Entre 150 y 200 compañías. Entonces, tú no eras muy consciente, como era en remoto, cuántas habían dejado entrar. Y de repente me conecto a la primera reunión y veo que somos como 450. Y le digo a Julio, ostras, tío, que son 450. No es del todo positivo, ¿vale? Y no nos sentó bien. Eh, y luego Wise tuvo que tirar para atrás un poco, porque ahora las clases vuelven a ser de 150 a 200, pero han puesto otoño, que antes no lo había. Era invierno-verano y ahora hay invierno-verano y otoño. Y en primavera descansan. Y en primavera descansa. No está mal. Em, bueno, decíamos esto de YC. No sé si ya teníais claro en la época COVID, ¿no? Que esto iba a ser Estados Unidos, ya montasteis la Delaware y que Julio un día se iría a vivir allí, o fue sobre la marcha.
Nosotros cuando pensamos en la idea, a ver, al final el mundo de los ingresos de las empresas de SaaS, el 70-75% todavía a día de hoy se generan en Estados Unidos, incluyendo China. Entonces, si tú quieres ser una empresa de software relevante en el mundo, tienes que tener la ambición de estar en Estados Unidos. Y nosotros nacimos y no nos fuimos antes a Estados Unidos porque no nos dejaban volar. Entonces empezamos en Barcelona, porque Julio estaba aquí, yo estaba aquí, pero teníamos claro que en cuanto nos dejaran, pues nos íbamos para allá. No ocurrió hasta noviembre del 21, que es cuando Estados Unidos levanta el veto a volar desde Europa, y entonces montamos oficina en Nueva York. Perdona, montamos oficina en Nueva York. Luego si acabo un rato. Que como Benoit me ha dejado solo, ahora me va a tocar hablar. Montamos oficina en Estados Unidos, empezamos a volar. Yo estaba ahí pues 1 o 2 veces al mes, hasta que Julio se muda con su familia y todo en primavera del 22. Y al final siempre nuestra apuesta era Estados Unidos. Y hablabas de Julio, los dos tenéis un background similar, ¿no? Bueno, aunque tú eres ingeniero espacial, pero ¿quién se puso a picar código el primer día, no? ¿Quién se puso a manejar el producto? A veces dicen, ¿no? Equipos complementarios, ¿no? Y esas bullshits que dicen los VCs, ¿no? Bueno, y nosotros no lo teníamos. O sea, y aquí hay un par de inversores que luego me han reconocido que se arrepienten. Porque Inversores que no entraron. que no entraron, porque técnicamente hay mucho inversor que va por un checklist. Checklist. Entonces, Es PowerPoint, pero que cumple las checks, ¿no? si no tienes un CTO, pues eso que resta puntos. Lo que no entendieron o no supimos explicar, por quitarles ¿no? Darles la duda, nosotros sí que teníamos a alguien que nos estaba ayudando con esa parte. Tenía un compañero, yo conocía a una persona que luego luego sí que acabó entrando como CTO, que había trabajado conmigo en TrailPerk, que le dije, oye, que hoy quiero montar esto, quiero que te sumas. Nos dijo que no porque había dado su palabra a otro proyecto, y es un tío con los que tiene valores así, que por eso también lo quería. Y le dije, vale, pues me parece perfecto, pero quédate advisor y dinos cómo empezamos. Entonces Dave nos dijo, tienes que contratar a José, a Javi y a Sergi. Y nosotros contratamos a José, a Javi y a Sergi. Y técnicamente pues no teníamos un CTO cofundador, pero estaba Dave que nos ayudó y nos empujó, nos hizo ese primer empujón, em, que la gente a lo mejor algún inversor no supo valorar, porque sí que teníamos el apoyo. También es verdad que muchas veces se busca esta figura del CTO o el primero que pica, un poco por ahorrar costes, ¿no? Si el inversor, nosotros también queríamos levantar dinero y en un importe elevado, como decía antes, porque queríamos contratar ingenieros desde el primer minuto, porque no iba a estar yo conceptualmente trabajando gratis, aunque no es gratis porque tienes equity, eh, en la idea, ¿no? Y eso a lo mejor en España o en otros sitios te permitía levantar menos dinero inicialmente, pero bueno, por varias razones que os estaba explicando, pues sí que teníamos a esa persona, pero también pudimos a invertir y apoyarnos en un equipo de primer nivel, y además crecer rápido, porque a José, a Javi y a Sergi se le unieron Analisa, Edu y más ingenieros. ¿Te acuerdas de los 100 empleados que tenéis o cuánto, ya no sé cuántos son? Somos 110 creciendo ahora y la mayoría, yo te diría que sí, me tendría que saber porque a casi todos los sigo entrevistando. ¿Y esto es headquarters repartido entre Estados Unidos y aquí o...? O sea, formalmente el headquarter es Nueva York. Nosotros tenemos gente ahora en Estados Unidos, en Barcelona, en Latinoamérica, y los ingenieros trabajan en remoto. Y eso sería un poco nuestra distribución actual. El equipo que está creciendo más a día de hoy es Estados Unidos, eh, y también en Hispanoamérica. Eh, Estamos hablando de una forma muy, muy rápida, ¿no? Pero si antes empezó a hablar del 20, del 21, principios del 22, los que estéis más metidos en este mundo, pues fue un año de locura, ¿no? De valoraciones muy altas, el dinero entraba. Yo no era consciente, para mí me costaba mucho todo euro o dólar que entraba, pero es verdad, era otro escenario y había mucho, mucho interés. Cuando empezaron a subir los tipos de interés de una forma histórica, fue un shock muy fuerte para el ecosistema, y nosotros de unos planes de crece a cualquier coste, fue de repente eficiencia. Y Estados Unidos fue una de las áreas donde no cumplimos nuestros planes iniciales para crecer de una forma tan fuerte, porque es un mercado caro.
y esperamos, entonces, oye, nos guardamos, ¿no? Seguimos, a lo mejor cambió por completo la mentalidad de cómo se desarrollan y cómo evolucionan estas ideas. eh, pero por suerte, lo que fue nosotros el 2024 fue un año que cambia por completo lo que venía siendo Abacum. Empezamos a crecer de una forma muy rápida, rompemos todos nuestros objetivos, que fue un poco lo que nos lideró y lo que nos llevó a levantar la Serie B. ¿Cómo haces este clic? Bueno, pues al final es una serie de factores. El más importante es que el producto que hemos desarrollado es muy complejo. Siempre Julio y yo sabíamos que era una idea difícil. A lo mejor mentiría si dijera que tenía claro lo difícil que iba a ser, ¿vale? Creo que ahí nos sorprendió a todos un poco. Pero es verdad, es muy compleja. El hacer una herramienta de planificación financiera em, requiere de una inversión muy fuerte. La suerte, ¿no? Yo, como nacimos en una época en la que había ese acceso a ese capital y gente que estaba dispuesta a invertir en ideas como esta, pues tuvimos la capacidad de invertir en un equipo muy grande de desarrollo que nos llevó. Entonces, a principios del 24, pues se generó que habíamos aprendido un montón. Nosotros nunca dejamos de crecer, o sea, lo que pasa es que se aceleró nuestro crecimiento, pero habíamos aprendido mucho, el producto llegó a un momento de madurez pues súper sólido, el mercado se empezó a recuperar un poco, una serie, ¿no? Al final creo que son una serie de factores. Y es pillo bien fondeados, ¿no? El invierno este startup, Silicon Valley Bank. Nos pilló bastante bien fondeados. Sí, el día de Silicon Valley, esto va para otra. Por suerte lo vi desde. Visteis venir, ¿no? Sí, no lo vi venir, pero tenía solo $100.000 que estaban cubiertos en Silicon Valley. Entonces todo el mundo empezó, Jorge, ¿cuánto dinero tenemos en Silicon? No tenemos nada, tranquilos. Para el que no lo sepa, fue un banco que quebró, ¿no? Sí, sí, nosotros solitos. Y sus clientes eran startups todas. Por eso, no sé, empezaron a tener pánico y empezaron a quitar el dinero. Y el que haga eso, pues tira cualquier banco al suelo. Claro. Un banco pequeño, ¿no? Además. Sí. Pero bueno, Estados Unidos nunca rescata y ese lo rescataron, ¿no? Sí, este se troceó y se vendió por partes. Nos decías, ¿no? De suerte de Dave, ¿no? Y no sé si estos primeros ingenieros, el poneros en Estados Unidos o poneros aquí, porque al final, claro, jugáis a levanto dinero en Estados Unidos, que son otras órdenes de magnitud. Tengo clientes americanos, que además pues, es un mercado más grande, ¿no? A lo mejor que se le puede vender un ticket más alto, etcétera. Y luego a lo mejor los primeros ingenieros los pongo aquí en España, que valen una tercera parte, ¿no? Sí, sí. No, ¿Es una ventaja competitiva? lo es. Y siempre hemos jugado este arbitraje, ¿no? En el tema de los costes. Y no nos escondemos, ¿eh? O sea, es una propuesta de valor que hemos puesto porque la calidad del equipo técnico que tienes en España es elevadísimo. Y es verdad, es una fracción del coste de lo que es Estados Unidos. Y nos permitió, dentro de lo que son la nueva generación de herramientas de planificación financiera, nosotros no fuimos de las. Había un par o tres que habían empezado un poquito antes que nosotros. Eh, pero fuimos capaces de cerrar el gap que había a lo mejor en cuanto a proceso de desarrollo, gracias a que pudimos invertir fuertemente en gente muy buena en España, no por Europa, y, y llevar al producto a donde está a día de hoy. Y hablábamos de rondas, ¿no? No sé si 90 millones de dólares en total o. Pero bueno, muchos. Creo que 100. 100, no te voy a quitar, Es ¿eh? diferente. Pero esto has sido tú, has sido Julio. ¿Quién se ha encargado de liderar estas rondas? ¿Y cómo planificas cada ronda? Si antes de acabar de cerrar una ya estás abriendo la otra. ¿Y cuánta parte de tu tiempo te ocupa esto, ¿no? Bueno, aquí principalmente ha sido Julio. Em, eh, Aunque es gracioso, ¿no? O sea, tú lo decías lo de complementario y demás, hablamos un poco. Sí que los dos tenemos eh, un, los dos hayamos tenido experiencia en todo este tema de financiación y demás. Entonces, oye, tenemos una red de contactos importante, pero a nivel de gestión del día a día de la organización, pues Julio es el que se encarga mucho más de la parte inicial de los inversores, y luego me encargo yo, ¿no? de llevarlo y de cerrarlo. Eh, Porque cualquier proceso de levantar pasta es altamente distractivo para las organizaciones. Entonces, oye, que uno pierda el tiempo con los inversores, y el otro Ahí te dan los calientes. Y más o menos. Al final te van a querer. O sea, yo tengo que ver a todo el mundo porque quieren ver al equipo fundador. Pero es verdad que Julio se ha comido una machada importante, sobre todo en la última ronda.
a la hora de mantener a los inversores eh, y de generar el interés y todo. Fue un proceso muy bien estructurado. eh, Hizo un trabajo bárbaro, porque aquí podríamos hablar de... Yo he visto diferentes procesos, ¿no? Desde la ronda pre-seed, la ronda seed, la serie A y la serie B. eh, la serie seed y la serie A, como llevábamos con un poco ese viento de cola de lo que era el momento del apetito inversor, Y Combinator y tal, pues oye, la verdad es que Y además al principio siempre es un poco más fácil, ¿no? no lo sé, o sea, cada vez cuesta, ¿eh? Pero cada vez que escalas debe ser más difícil. Sí, pero también lo consigues. Entonces, a día de hoy toco madera. Pero sí, es complicado. Y luego entrar en Privalia o a la Bóveda del Perca había visto otras rondas y es verdad, puede costar más. Cuando es más grande, lo que pasa es que miran otro tipo miran resultados ya mucho más tangibles. Al principio vendes mucho la idea y hay un poco más de bullshit, ¿no? Como si pudiéramos decirlo con cariño, que hemos... Humo. Perdón, humo. Pero es verdad, las primeras rondas tú tienes poco que demostrar. Y los inversores hacen una apuesta muy fuerte por el equipo y demás. Eh, pero en la serie B sí, o sea, Julio, bueno, pues llevamos un proceso donde hablamos con muchísimos inversores, nosotros lo hayamos repartido en tier 1, tier 2, tier 3, para que empezamos a hablar todos a la vez, para asegurar de que nadie tenía más información que otro. Hay unas dinámicas peligrosas a nivel de startup que se llama preemptive, que no tengo ni idea cómo se traduce, pero te viene un fondo y te dice, oye, que me interesas mucho, dame exclusividad, me miro el deal primero y... ¿Te hacen un term sheet o no? Entonces, depende esto puede ser muy atractivo porque no te distrae, ¿no? Si encuentras al partner ideal y haces esto, pero como emprendedor pierdes toda la capacidad de poder negociar. Negociación. Entonces, has de valorar. En este caso, nosotros, y además, siempre en este mundo, el gestionar la información es importantísima. Entonces, si de repente esta persona a la que tú le has dado exclusividad pasa de ti, pierdes el tema del FOMO. Claro. Así que, bueno, nosotros optamos por, bueno, todos a la vez, un proceso muy estructurado, todo el mundo está en el mismo momento, con acceso a la misma información Y los pones a competir. y los ponemos a competir. Y ha funcionado bien hasta la fecha. Sí. Entonces decimos, esta va a Series B, ¿no? ¿Qué vais a hacer con todo este dinero, no? Ahora 110 personas, unos en Estados Unidos, otros en Latinoamérica, otros aquí en Europa. ¿Para qué es el dinero? Para crecer y invertir más en desarrollo. Al final nosotros, pues Respuesta típica también. no, pero sí es verdad, o sea, porque al final tú has hecho el product market fit, como decías. Entonces, Y funciona. y funciona, tienes clientes que están muy contentos, eres capaz de justificar que ya es una cuestión de meterle más gasolina a la palanca de crecimiento. Al final, el SaaS, lo que tú financias, la maravilla es el tema del negocio recurrente. Entonces, tú al principio lo que o sea, tú no eres rentable, ¿no? Y lo que buscas es, vale, ¿quién me ayuda y quién me financia un crecimiento poco orgánico, pero que me permite crecer muy rápido, generar mucho negocio recurrente para que el día que me tenga que volver rentable, lo haga con una escala muy grande? Entonces, si tú esa rentabilidad la tienes que buscar con 10 millones, con 30, con 50 o con 100 millones de negocio recurrente, pues podemos entender todos que te pagas mucha más fiesta con 100 que con 50, que con 30 y con 10. Entonces, una vez cuando vas a la serie B, ahí sí que el inversor quiere ver números, quiere ver a clientes, quiere realmente valorar que tú has capaz de hacer has sido capaz de desarrollar un buen producto que a la gente le gusta, que lo compra, que no se va y que entonces aceptan que, vale, tú lo que quieres invertir es en crecer. Y yo te financio este crecimiento acelerado porque vamos a llevar a ese negocio vamos a retrasar la búsqueda de la rentabilidad para ganar escala. Y es al final lo que haces con esas. Otro anglicismo, ¿no? A lo mejor el nulo forti, ¿no? Bueno, esas son otras métricas. Como decía antes, ahora ya no es crece a cualquier coste, sino que hay un tema de crecimiento eficiente y estos inversores, aunque tú pierdas dinero, quieren poder valorar y quieren poder ver que tienes un negocio que es sólido, que tienes márgenes altos. eh, Esto sí que lo voy a decir todos en inglés. Luego, Char. sí, pero el char, como te decía, que no pierdes muchos clientes. El CAC payback, cuánto tiempo tardas en recuperar la inversión. Eh,
El Rule of 40 es otra métrica que te dice, bueno, tú puedes... El Rule of 40 al final lo que te dice es, vale, si creces muchísimo, 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 te permito tener un margen EBITDA negativo o pequeño. Si creces poco, ese margen de EBITDA tiene que ser cada vez mejor, porque tienes que estar en la resta de uno y otro en 40%. ¿Vale? Entonces, claro, si creces a 500%, pues bueno, pues puedes tener un EBITDA muy negativo hasta que te llegue al 40%. Son métricas, ahí está, y unas que sobre todo te hablan de esta eficiencia, de que están buscando que sean negocios que cuando vayas a ser rentable, puedan ser rentables. Y todo además, como pez en el agua, ¿no? Porque Travel Perk, Privalia y Wallapop, cuando te estuviste, no ganaban dinero. Privalia sí, Privalia ya sí. Claro. Privalia sí. Yo viví la época en la que el negocio cambia y se convierte en un pedazo de negocio que al final Lucas y J pues, son capaces de vender. Por aquí A ver, también tenemos alguno que trabaja en Privalia, o sea que seguro que sí. ¿Y cuándo será el momento en el que ya seréis suficientemente grandes para cambiar de números rojos a números negros? Y si queda las series C. Bueno, yo creo que el mercado a día de hoy ya tampoco te... O sea, el riesgo-beneficio en el que tú vas a... Porque levantar dinero es un mal necesario. O sea, vender parte de tu compañía y el dinero no te lo llevas tú, se lo lleva la empresa, no es un buen negocio conceptualmente, pero es un mal necesario. Necesitas esta gente, estos inversores que te ayuden a financiar tu idea, tu empresa y a crecer. Eh, entonces, por suerte, hoy en día el mercado valora muy positivamente que las empresas sean rentables. Así que nosotros, de cara a la serie C, eh, como compañía deberíamos llegar a una situación en la que no necesites levantar dinero. Porque también es verdad, o sea, ya en los niveles en los que nos estamos empezando a mover, ya no solo el equity es la única vía de financiar el negocio. Em, a medida que vas creciendo y ganas este tamaño y ganas esta capacidad, y si tienes esas métricas sanas, gracias a Dios, pues se te abre el abanico. Entonces, de cara a las siguientes rondas, lo que tendremos que valorar es cómo estamos creciendo, cómo vemos la oportunidad de mercado. Es necesario buscar más financiación para seguir acelerando, porque al final lo que haces es coges mercado que otros no van a poder coger, porque un cliente que pasa por el proceso de implementar una herramienta como Abacum, luego Ya no se da de baja. ya no se da, es muy difícil sacarlo. Entonces, claro, por eso quieres crecer rápido, porque así es un mercado que el otro no se lleva. Si tú no lo coges, a lo mejor te lo va a coger otro. Y luego te va a poder costar más arrastrarlo hacia ti. Entonces, de cara a la serie C, si llegara, pues tendríamos que ver, oye, cómo están los factores. Si de repente, oye, seguimos creciendo como estamos creciendo hasta ahora y hay inversores que nos ponen términos y condiciones que son razonables para asumir esa dilución y el extra de riesgo que conlleva para la compañía, porque al final el dinero, y esto suele ser bastante, No es gratis. no es gratis, y en el mundo del venture capital, que no sé todos cómo estaréis de familiarizados, em, hay un tema de liquidation preference, hay una serie de aspectos que has de tener muy en cuenta, entonces, como emprendedor. Así que habrá que valorar si tiene sentido o no. Hablabas de que a lo mejor esta series C no perdéis dinero, ¿no? Y justamente Travel Perk, ¿no? Anunció el año pasado la última ronda que están en EBITDA positivo, ¿no? Y es una gran ronda, ¿no? Bueno, Travelberg probablemente creo que a día de hoy es tan idealista y ellos como la empresa privada española, aunque son americanos, pero principalmente están aquí y demás, de mayor valor. O sea, es la empresa tecnológica española de mayor valor. O sea, eso es altamente inspirador. Avi, el fundador, es compañero de Julio y mío del MBA. Y yo tuve la suerte también de trabajar con él. Así que, bueno, todo lo que si pudimos seguirle un poco, pues joder, será cojonudo. Estamos llegando, me van diciendo que llegamos al final. Eh, para la gente que está aquí y los que nos escuchan desde casa, ¿qué consejo, no? Dices, oye, yo cometí ese error y no recomiendo que no lo vuelva a hacer alguien, ¿no? Pregunta un poco trampa, ¿eh? Sí, no, esto es una pregunta trampa porque también, y esto es una cosa que mis padres, ¿no? A mí me repetían mucho, al final los errores me han traído donde estoy. O sea, hemos cometido muchísimos errores, pero has aprendido y por suerte no te han matado, ¿no? Como compañía. Si no hubiera cometido esos errores, a lo mejor no hubiera estado aquí. Me cuesta muchísimo decir, oye, ¿cuál es aquel error del que te arrepientas? Los clásicos, y lo digo no porque sean los fáciles de decir, pero es verdad.
Al final es un negocio de personas. Es muy difícil contratar bien. Y sí que el despedir antes, a veces en ciertas posiciones, es algo que, aunque nos hemos apretado mucho, y Julio y yo, de nunca tomar la decisión fácil, sino la buena para el negocio, cuesta tomar ciertas decisiones. Eh, y esos son los aspectos que a veces pueden penalizar más a una compañía. Es un aprendizaje que nos explicaban Lucas y J en Privalia. Em, Privalia hubo un momento que se tuvo que sacar un negocio que se llamaba 3 for Less, y un consejero Alemán, ¿no? alemán, y hubo un consejero que les dijo: bueno, ahora que os habéis quitado este yunque encima, ¿cuánto más vais a crecer de lo que ibais a crecer? Porque es verdad, cuando hay aspectos que te están lastrando, te quitan energía, aunque tú no eres consciente. Entonces, eso es algo que yo aprendí muy claro en Privali, que intento pues que no me pase, pero desgraciadamente creo que te sigue. A veces hay ciertas decisiones que te cuesta tomar y te penalizan. Entonces, a lo mejor, sin mirar para atrás, pues a lo mejor habría tomado ciertas decisiones un poco antes, porque ya sabía yo que eran fallos. Y te voy a hacer otra. En Inventora somos mucho bueno, es una comunidad muy colaborativa, nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Parece que el que ya lo ha hecho tiene que estar ayudando al que está empezando, pero al final ahí hay un caldo de cultivo que nos ayudamos entre todos, ¿no? Entonces, ¿qué ayuda necesitas, pides, que no sea clientes, pero bueno, también? ¿Qué necesita Vacuum? ¿Qué necesita Jorge Yuk? Que alguien a lo mejor que nos está escuchando, que estamos aquí hoy, te puede ser un cable. Bueno, volveré a lo que decía, o sea, un poco lo de siempre, o sea, pues ¿qué quiero? Pues sí, si me podéis presentar a potenciales clientes, eso es súper agradecido. Talento, ¿no? Siempre también se dice mucho, pero yo, las personas que vienen por referencia, Los que están aquí, ¿qué tipo de perfiles contratáis? en Barcelona sobre todo es operaciones, producto, diseño, ingeniería, eh, Ventas no, algo de ventas, porque sí, es para Europa. España. Europa. O sea, España es una parte muy pequeña de nuestras ventas, pero Reino Unido es nuestro segundo mayor mercado, los Nordics, Alemania, Francia, o sea, Es bastante gente nativa de ventas, ¿no? Que sepan de SaaS, de estos mercados quizá, sí, que quieran estar en Barcelona. que está lleno. Sí, no, pues gracias, Barcelona es un super asset para poder atraer talento. Súper. Pues nada, un súper placer tenerte aquí. Esperemos que no sea la última vez que tengamos por Inventora. Y bueno, simplemente agradecerte y para el que no conozca Inventora, ¿no? Los que habéis venido, desde luego, pero los que habéis llegado hasta aquí, que estáis en casa, somos una comunidad de personas empresarias, algunos que ya lo han hecho y otros que están empezando, que nos ayudamos entre nosotros a través de eventos de conexión, inspiración, desayunos, comidas, cenas, podcast con público y sobre todo un proceso estructurado, ¿no? De acompañamiento empresarial donde no te dejamos solo y te ponemos con gente que desde su experiencia y no la opinión van a intentar de forma altruista y sin ningún tipo de conflicto de interés ayudarte en tu proyecto para convertir al emprendedor en empresario, que es un poco nuestro lema, ¿no? Así que gracias, Jorge, y hasta la próxima. Muchísimas gracias.